Reanudamos la sesión con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a las preguntas al presidente del Gobierno de Aragón. En primer lugar, pregunta sobre las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Beamonte, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, habida cuenta de la sintonía actual que existe entre las presidencias de los gobiernos de España y de Aragón, ¿considera que van a verse favorecidos los grandes proyectos pendientes que afectan a nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, creo sinceramente que sí, porque el Gobierno anterior se lo ha puesto a este muy fácil. Gracias, señor Beamonte. Tiene la palabra. No se preocupe, señor Lambán, que no es mi intención cuestionar su especial relación con su secretario general. Tranquilo por eso. El motivo de la pregunta es otro. El motivo de la pregunta es, teniendo en cuenta, según usted, y como acaba de referir, que todos los males que acechan a esta comunidad autónoma tienen que ver con el Gobierno de España, pues desearíamos saber en qué han cambiado las cosas con la llegada del Partido Socialista al Gobierno, dada esa buena sintonía personal de afecto que usted mantiene con el presidente del Gobierno, con el señor Sánchez. Es cierto que hay un nuevo Gobierno, pero no hay una nueva legislatura, y de eso seremos muy conscientes. Y es necesario que explique, señor Lambán, en qué van a afectar las situaciones que se están produciendo a los grandes proyectos, a las inversiones que tiene pendientes nuestra comunidad autónoma. Mire, los gobiernos del Partido Popular, pues con todas las luces y sombras que tienen todos los gobiernos, se han permitido algo, ha sido sacar de la debacle económica a este país que habían metido precisamente los gobiernos del Partido Socialista. Usted podrá decir que han sido gobiernos mejores o peores. Usted nunca ve las cosas cuando le conviene. Bueno, usted siempre pesca en un río u otro a ver cómo le va. Pero, en cualquier caso, es verdad que han sido presupuestos inversores. Y eso no lo puede negar, y ahí están los diferentes presupuestos de los diferentes ejercicios. Pero, mire, nos preocupa que los primeros destellos del nuevo Gobierno no apunten bien. La térmica de Andorra. Peligran 4.000 puestos de trabajo. Nos encontramos también con otras cuestiones en materia hidráulica pendientes. Solo pensar en Narbona o en la ministra Rivera o los planteamientos de algunos de sus socios sobre Yesa, pues preocupan. Tengo que decirle una cosa, y lo sabe, yo creo que lo comparte. Las obras del Pacto del Agua son irrenunciables. Y lo son. Por eso le pido que no comencemos ahora con la misma cantilena de siempre, la de revisar las obras del Pacto del Agua, que es una constante que ustedes tienen siempre que acceden al Gobierno. En muchas ocasiones es así. Y no empiecen tampoco ahora mismo con esa nueva táctica de volver a hablar de la revisión del mix energético con la historia de las transferencias energéticas, porque volveríamos al mismo camino de justificación que el caso anterior al que me acabo de referir. Y nos preocupa la paz, señor Lambán. ¿Cómo nos va a preocupar la paz con la debacle de la ministra de Economía y Empresa en Bruselas? ¿Y cómo nos va a preocupar cuando el ministro, señor Planas, andaluz, seguro que va a tener muy presentes los derechos históricos en detrimento de otras cuestiones importantes como las compensaciones para cereales de bajo rendimiento? ¿Por dónde van a ir los tiros, señor Lambán? Esa es la gran duda y esa es la gran incógnita. Hoy tenemos presupuestos generales del Estado y los tenemos con inversiones importantes para Aragón. Incluso en alguna rueda de prensa el consejero de Presidencia lo reconocía como tal. Fomento es buen ejemplo de ello. Entenderá que es una preocupación para todos qué va a pasar con el corredor cantábrico-mediterráneo. O entenderá también la preocupación que todos tenemos a nivel general sobre qué pasa con la despoblación, y más teniendo en cuenta las últimas noticias ante el desamparo que parece ser que la Unión Europea al respecto proyecta en esta materia. Y, señor Lambán, ¿y cómo van a afectar las derivas y los pagos del Gobierno del señor Sánchez? Es otra pregunta que ahí está. Mire, la llegada del PSOE a la Moncloa, que nadie la pone en duda, pero es evidente que tal y como ha llegado genera muchas incertidumbres. Esas incertidumbres ponen en duda muchos proyectos de esta comunidad autónoma.
Y ojalá todo discurra por el mejor camino posible para los intereses de nuestra tierra. Si en algún momento entiende que el Partido Popular puede contribuir a que las cosas sean como todos deseamos que sean, no tiene más que llamarnos. Nosotros no tenemos ningún complejo en votar con ustedes si de lo que se trata es de defender los intereses generales de esta comunidad autónoma. Ustedes han tenido demasiados complejos para ello. Muchas gracias. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Beamonte, lo de mis relaciones con Pedro Sánchez es ya un clásico que a mí incluso me llega a divertir, pero le aconsejo que no se apunte al clásico porque no obedece en absoluto a la realidad. Se lo puedo garantizar absolutamente. Por lo demás, aun en el caso de que mis relaciones personales con Sánchez fueran malas, que, insisto, son excelentes, lo afirmo rotundamente, eso no debería significar absolutamente nada para lo que deben ser las relaciones institucionales entre los gobiernos. Yo he tenido siempre claro, y así lo dice el Estatuto de Autonomía de Aragón, que las relaciones institucionales las debe marcar la lealtad y el espíritu de colaboración. Y si yo he sido leal con el Gobierno del señor Rajoy en materias como Cataluña e incluso en materias como la minería, este Gobierno que yo presido ha apoyado la proposición de ley del señor Nadal. Si yo he sido leal con el señor Rajoy, evidentemente lo voy a ser también con el señor Sánchez. Y si yo he sido reivindicativo con el señor Rajoy, le aseguro que también lo seré con el señor Sánchez, porque siempre he entendido que los intereses de España y los intereses de Aragón están por encima de los intereses partidarios de cada cual. Habla usted de inversiones. Es obvio que el actual Gobierno va a gestionar las inversiones del Gobierno anterior. Pretendo que las gestione con más celeridad y, sobre todo, que las ejecute, porque, aparte de que sean más o menos inversores los presupuestos del Gobierno anterior, lo cierto es que han sido poco cumplidos, porque la ejecución de los distintos presupuestos ha sido siempre bajísima. Habla usted del Pacto del Agua como si el Pacto del Agua y las obras en él incluidas fueran una especie de invento ex cátedra o ex novo del Partido Popular. Le recuerdo que el Pacto del Agua se firmó originalmente en el año 1992 con un Gobierno en Madrid presidido por Felipe González. ¿Sabe usted hasta qué punto yo me he implicado siempre personal y políticamente en la defensa de esas obras? Y creo sinceramente que usted no tiene ninguna duda de que yo voy a defender la ejecución del Pacto del Agua hasta sus últimas consecuencias y todas las obras en él incluidas. Yo me voy a empeñar a fondo en que todo lo que se acordó en la conferencia de presidentes de enero del año 2017, ante la que me manifesté, señora Vaquero, ligeramente escéptico en un debate que tuve con usted. Lo cierto es que escéptico era una actitud excesivamente benigna con lo que se nos venía después respecto al cumplimiento de aquella conferencia de presidentes. Yo voy a empeñarme en que todo lo que se acordó en aquella conferencia de presidentes se cumpla, porque en materia de despoblación y en materia de financiación autonómica no se ha avanzado absolutamente nada. Yo voy a empeñarme en que lo que acordamos en la comisión bilateral con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se cumpla, porque la mayor parte de las cosas que se acordaron entonces tampoco se ha cumplido. Yo, en definitiva, señor Beamonte, voy a ser absolutamente reivindicativo, más si cabe por el hecho de que el presidente del Gobierno es correligionario mío y me da menos excusas para no serlo. Voy a ser reivindicativo en exigir todo aquello que Aragón necesita, en exigir todo aquello a lo que Aragón tiene derecho. Y por lo demás, señor Beamonte, le agradezco su mano tendida, le agradezco su disposición a colaborar, porque cuando se habla de las relaciones entre un Gobierno autonómico y el Gobierno de España, el Gobierno de la nación, deberíamos hacer siempre todos más esfuerzos en trascender nuestras posiciones partidarias y en cerrar filas en la defensa de los intereses territoriales. Y, desde luego, el asunto de la minería, el asunto de la central térmica de Andorra van a poner a prueba ese espíritu de colaboración entre nosotros, porque a la luz de decisiones recientes, como la que conocimos ayer de la Unión Europea, en ese asunto, en el de la central térmica de Andorra, ya no podemos perder ni un minuto.